tardes, jóvenes. Gusto tenerlos el día de hoy. Vamos a continuar con la sesión. Buenas tardes, profesor. Me dicen si pueden ver todos la diapositiva que estoy proyectando, por favor. Sí, profesor, sí se observa. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué son las operaciones unitarias? Profesor, no se le escucha muy bien, se le escucha que está lejos del micrófono. ¿Y ahí se me escucha mejor? ¿Se me escucha Sí, mejor? profesor, más o menos. Sí, profesor. Voy a ver si puedo mejorar el audio. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, entonces empezamos. Empezamos con esta primera pregunta, que son las operaciones unitarias. ¿Alguien que tenga alguna idea que quiera participar de forma voluntaria? Profesor, ¿Escucho? ¿son etapas de un proceso? Ya, ok, muchísimas gracias. Muy bien. Sí, también las operaciones unitarias se les puede conocer como las etapas de un proceso. Muy bien. A ver, entonces empezamos esta tercera sesión que trata acerca de las operaciones unitarias. Habíamos visto antes un tema que estaban un poco más familiarizados ustedes, que son los diagramas de flujo. Ahora vamos a hacer un poco más, hacerlo un poco más detallado ya la explicación de las etapas. Primero vamos a ver las etapas en general. En esta parte, en este día, en esta sesión vamos a ver las etapas de forma general, pero ya con los grupos vamos a verlos de una manera un poco más específica, centrándolo a las etapas de los procesos de productos de hortalizas y azúcares. Entonces, primero, para definir lo que son las operaciones unitarias, tenemos que definir lo que es un proceso. A ver quién está por aquí. A ver, Alexis, ¿puedes leer el primer párrafo de la diapositiva, por favor? Alexis. Es el conjunto de actividades u operaciones industriales que entienden o modificar las propiedades de las materias primas con el fin de obtener productos que sirvan para cubrir las necesidades de la sociedad. Ok, muchas gracias. Ahora, por favor, puedes continuar, Anayeli. Sí, profesor. Estas modificaciones que se realizan a las materias primas naturales van encaminadas a la obtención de productos que tengan una mayor aceptación en el mercado, o bien que presenten mayores posibilidades de almacenamiento o transporte. Ok, gracias. Entonces, en el primer párrafo observamos que los procesos van a ser actividades que van a transformar a los productos primarios que nosotros conocemos, ¿no? En el caso de hablar de hortalizas y azúcares, hablaremos de productos netamente agrícolas, porque los traemos del campo, de la tierra.
Ahora, en el segundo párrafo, ya, y en el primer párrafo también hablamos de satisfacer las necesidades de la población, las necesidades alimenticias, básicamente. Y en el segundo punto, vamos a ver acerca de las transformaciones de estas materias primas, que son los productos primarios, productos agrícolas, de manera que también sean eh, más fáciles de transportar, más fáciles de comercializar y también de distribuir. Y en esto radica mucho también el tema de utilizar estas operaciones unitarias o utilizar también estos procesos para poder extender la vida útil de los productos. Si hablamos de hortalizas, hablaremos de productos que al inicio son frescos, no son frescos, tienen características del porcentaje de humedad. La mayoría de las hortalizas son de color verde. Entonces todo eso indica un producto fresco. Sin embargo, así como es un producto fresco, rico en agua, rico en azúcares también, pero sobre todo en fibra, es un producto que es muy susceptible también de contaminarse y de deteriorarse. Por esa razón acá nos habla acerca de poder hacer llegar este producto al mercado de una manera más eficiente. Y también que posibilite esta propia transformación, tanto el almacenamiento como el transporte. Continúa. Continúa Laura, el primer párrafo. Laura, Sí, buenas tardes. buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Sí. ¿Escuchaste lo que dije? El primer párrafo. Sí, por favor. Ok. Comprende la parte de la actividad humana en que los conocimientos de las ciencias físicas, naturales y económicas se aplican de forma que a los productos agrícolas se les hace experimentar una modificación en su composición, contenido energético o estado físico. Ok, Gracias. gracias. A ver, entonces este primer párrafo ya se refiere a lo que es la ingeniería de procesos alimentarios o también los procesos alimentarios propiamente dichos. Para explicarlo de una manera sencilla, aquí van a intervenir diferentes disciplinas en la etapa de transformación de los productos, en la etapa de procesamiento. Y como ustedes saben, no solamente se utiliza la materia prima, sino también hay otros diferentes insumos que se le añaden como aditivos alimentarios a las materias primas durante el proceso de transformación, para que al final podamos obtener un producto terminado. Ahora, este producto terminado, después de toda la serie de añadidos y de etapas del mismo procesamiento, obviamente van a modificar a este producto agrícola, a este producto primario. Y ahí mismo lo menciona, respecto a su composición, porque ya no va a tener de repente la misma cantidad de proteínas o la misma cantidad de azúcares, quizá puede tener un poco menos, quizá un poco más. El tema del contenido energético, que lo vamos a relacionar con las calorías, recuérdenlo bien, con las calorías, el contenido calórico. Y también hablando del estado físico, y aquí se desprende mucho cuando hablamos de los diferentes tipos de productos que se pueden elaborar, y no solamente hablando de lo que son hortalizas y azúcares, sino también hablaremos de toda la gama de la industria alimentaria respecto al estado físico, porque vamos a observar ahí productos que van a estar en un estado líquido o van a estar de forma fluida, aquellos que van a contener una cantidad de agua mucho más abundante, aquellos productos que van a estar en un estado sólido, un estado compacto, que pueden ser incluso congelados, o también pueden ser algunos tipos de deshidratados, y también algunos que van a estar
fraccionados o van a estar deshidratados, van a estar molidos. Entonces vamos a encontrar ahí diferentes tipos de productos respecto a su estado físico. A ver, continuando con el segundo párrafo, por favor, Brigitte. Sí, profesor. Continúa, por favor. La ciencia de concebir, calcular, diseñar, hacer construir y hacer funcionar las instalaciones donde se efectúan a escala industrial y del modo más económico posible. Los procesos de transformación de los productos agrícolas. Muchas gracias. Entonces ya en esta segunda parte nos habla acerca de la eficiencia. Nos habla acerca de la eficiencia que considera que se considera dentro de la industria alimentaria para el procesamiento de los productos. Continuamos. A ver, tenemos aquí a Dalia. ¿Puedes leer el primer párrafo, por favor? Buenas tardes. A ver, Buenas tardes. transformación y comercialización de productos agrícolas. Los productos obtenidos directamente del campo no pueden comercializarse, sino que deben sufrir ciertas transformaciones. Gracias. Gracias. Entonces aquí hablamos ya del tema de transformación y comercialización de productos agrícolas, algo que también les estuve comentando un poquito antes, porque para poder abastecer las necesidades de la sociedad, las necesidades de la población en el tema de alimentos, si hablamos de un mercado tradicional, se podría llevar el producto tal cual. Sin embargo, si es que deseamos llegar un poco más allá, ya las distancias van a ir incrementándose. Entonces, en función también de estas distancias, es necesario poder transformar las materias primas, los productos agrícolas, a fin de que estos productos puedan tener una mayor vida útil, puedan estar contenidos dentro de envases herméticos que prolonguen esta vida útil, pero no solamente que prolonguen la vida útil, sino también que puedan mantener, que puedan preservar sus características nutricionales, sus características sensoriales y siempre manteniendo la inocuidad. Segundo párrafo, Elfer. Profesor, ¿me escucha? Sí, Elfer. Incluso aquellos productos que se pueden utilizar directamente deben ser envasados adecuadamente, teniendo en cuenta las necesidades de mercado. Gracias. Gracias. A ver, aquí cuando habla de ser envasados adecuadamente, nos podemos entender, por ejemplo, cuando nosotros vamos al mercado, vamos a comprar frutas o vamos a comprar hortalizas, o incluso cuando vamos a comprar cañitas. Bueno, vamos a hablar de las cañitas porque ya cuando hablamos de azúcar ya ha atravesado todo un proceso, ¿no? Pero cuando vamos a comprar, a abastecernos de productos frescos, vamos a ver algo interesante también, porque si hablamos que el producto agrícola, el producto primario, llega tal cual del campo hacia el mercado, eh, tenemos también que mencionar que en ese transcurso, desde la cosecha hasta el mercado, también se dan ciertas operaciones o ciertas etapas, o también hay todo un proceso post cosecha o una actividad post cosecha que se le brinda a estos
estos productos, los cuales pueden ser clasificación, pueden ser selección, así como habíamos hablado anteriormente respecto a los espárragos. Clasificación, selección, pueden haber también cortes, y también el tema de la limpieza, el tema de la desinfección. ¿Y por qué? Porque también hay que tener en cuenta que cuando llegan los productos, no es que todos los días pueda llegar al mercado productos, sino llegarán de repente una vez a la semana o 2 veces a la semana, llegará para abastecer del campo hacia los mercados mayoristas o mercados minoristas. Entonces no es que llegue siempre los productos agrícolas. Ahora, entonces, ¿y por qué se realiza esto? Si bien de repente hablamos acá de un primer eslabón en cuanto a lo que es el abastecimiento de alimentos, nuevamente, todos los productos no es que se distribuyan tan eficientemente, también van a haber productos que van a todavía quedarse y no necesariamente o no obligatoriamente los vendedores van a tener algún tipo de cámara frigorífica para conservar los alimentos. Si es que hablamos de verduras, ¿no? Si es que hablamos de verduras, no es que vayan a tener una cámara para poder guardarlas o que tengan un ambiente destinado para mantenerlos a una humedad, a una temperatura determinada para poder conservarlos. Entonces, lo que se hace es realizar todas las actividades que les he mencionado hace un momento, para también reducir la carga microbiana, reducir la contaminación que el producto agrícola puede traer desde el campo, para que pueda extender un poco su vida útil, para que pueda extender un poco. No hablamos de meses, ¿eh? No hablamos de semanas, hablamos de días, que puede extender por algunos días su vida útil. Continuemos. Tercer párrafo. Elmer Castillo. Sí, profesor. Los productos agrícolas se utilizan generalmente para fines alimentarios, por lo que se deben adecuar convenientemente para su uso. Gracias, profesor. Ok. Entonces aquí es donde se materializa todo lo que les vengo diciendo. Ya que es un producto que va a ser consumido por las personas, hay que siempre mantener la inocuidad en el producto, sobre todo la inocuidad. ¿Y cómo garantizamos la inocuidad? Con las operaciones unitarias, con las etapas previas, con la limpieza, con la desinfección sobre todo. Si es que hablamos de productos así frescos que se van a consumir de momento. Continúa, por favor, Ana Faustino. Sí, profesor. Son esquemas de todo el proceso que indica las diferentes etapas de fabricación, así como el flujograma de materias o energía involucrados en dicho proceso. Puedes continuar, por favor, porque esto ya lo hemos hablado un poco antes. Ya. Existen distintos tipos de diagramas de flujo, siendo el más utilizado el de bloques o rectángulos. Otros tipos de diagramas de flujo son los de equipos y de instrumentación. Ok, muchas gracias. Bueno, esta parte de los diagramas de flujo ya habíamos hablado anteriormente y ya estamos un poco más familiarizados con esto. Solo para añadir un poco, en el primer párrafo menciona flujo de materias o energía. Esto lo revisaremos más adelante. Pero, ¿por qué razón habla de flujo de materias o energía? Porque hay que recordar que en los procesos en realidad es un flujo, porque tiene un inicio y tiene un final. Es decir, la materia prima
va a seguir una serie de etapas hasta llegar a ser un producto final. Y va a ir describiendo toda una secuencia. Y en esta secuencia van a ingresar las materias primas, van a ingresar los insumos. Y todo lo que son materias primas, insumos, envases, todo eso le vamos a llamar materiales. Lo vamos a llamar materiales. Y cuando hablamos ya de materias, vamos a hablar propiamente de, de la materia prima y de los insumos, que van a continuar una secuencia. Por eso hablamos de un flujo de materias. Ahora, pero eso es lo que nosotros podemos observar. La materia lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos palpar, podemos saber cuánto pesa, podemos saber cuánto mide, podemos saber de qué color es. Entonces, todos esos son apreciaciones sensoriales. Pero acá, cuando habla de energía, ya va un poquito más allá, porque vamos a hablar sobre el consumo energético. ¿Y cómo determinamos el consumo energético? O mejor dicho, ¿dónde vemos el consumo energético? Entonces, el consumo energético se puede dar, por ejemplo, mencionando algunos ejemplos, en el consumo de combustible en ciertas máquinas. Si es que hablamos de calderos, podremos decir, van a haber consumo de repente de gasolina o posiblemente de petróleo o posiblemente de algún otro material combustible. Entonces, eso también va a implicar un consumo de energía que se va a ir transfiriendo, y ojo, esto es lo importante, esta energía se va a ir generando y se va a ir transfiriendo a las materias por medio de las etapas. Entonces, la energía se va a ir concentrando en cada etapa y esta energía va a permitir también la transformación de las materias primas, de los productos agrícolas, durante la adición de los insumos, de los aditivos alimentarios. Y también cada etapa irá requiriendo energía. Y no necesariamente energía de combustibles fósiles, sino también puede ser energía eléctrica. O también se puede medir la energía a través de las temperaturas. No todas las etapas de repente van a necesitar un consumo de energía tan visible, pero podemos indicar cuáles son aquellas que consumen energía de forma un poco más visible o masiva. Menciono visible porque sabemos que hay consumo de energía ahí. Por ejemplo, las etapas donde se pasteuriza, donde se esteriliza, ahí obligatoriamente hay un consumo masivo de energía. Pero ¿cómo lo evidenciamos? Por la generación de vapor, por el incremento de la temperatura, por ejemplo. Pero para hacer esto un poco más sencillo, más adelante ya vamos a ver el tema del flujo de materias, pero como un balance de materia o balance de materiales. Y vamos a ver si es que podemos ver un poco acerca también del balance de energía. Pero en primer lugar vamos a ir tratando de entender esto primero y luego ya continuaremos con los siguientes temas. Y para ultimar este último parrafito donde dice acá, otros diagramas de flujo son los de equipo y de instrumentación. Bueno, aquí creo que el propio párrafo lo menciona, donde tendrá un poco más de énfasis cuando hablamos de maquinarias, cuando hablamos de equipos. Aquí va a haber mucho más énfasis aquí. Continuemos. Flavia, primer párrafo o primer régimen. Sí, profesor. ¿Puedes continuar leyendo, por favor? Sí. Regímenes de los sistemas. Régimen estacionario. Cuando todas las variables físicas permanecen constantes e invariables con el tiempo, en cualquier punto del sistema pueden ser distintas de unos puntos a otros. Ok, muchas gracias.
A ver, por ejemplo, acá cuando hablamos de un régimen estacionario, mm, para entenderlo un poco más, tendríamos eh, que imaginar, bueno, ahorita imaginar un recipiente o un contenedor donde se va a realizar una serie de procesos, una serie de actividades. De repente le vamos a agregar tantos kilos de materia prima, tantos kilos de insumos, le vamos a añadir calor, pero todo eso se haría dentro de un recipiente cerrado. Entonces, cuando hablamos de estacionario, es que todo se va a realizar de forma cerrada, de forma estacionaria. Hasta que termine el proceso, nada va a entrar, nada va a salir. Es decir, si tú agregas ahí 50 kilogramos de materia prima y le añades 5 kilogramos de aditivo alimentario o 5 kilogramos de otros insumos, durante todo el proceso se van a mantener estos 50 kilos y 5 kilos, en total 55. Y al final del proceso eso debe permanecer ahí. Eso debe ser constante. Por eso es que hablamos de estacionario. Ahora sí, pero esto hay que recordar que puede ser una etapa. De repente en otra etapa ya no sea de esta manera. Puede ser distinto. Puede ser distinto. Ahora, segundo régimen. Yearly. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Y a régimen no estacionario, cuando las variables intensivas características de la operación no solo pueden variar a través del sistema en cada momento, sino que las correspondientes a cada punto del mismo varían con el tiempo. Gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos acá del régimen no estacionario, podemos hablar también de un sistema o de un recipiente que no necesariamente va a estar cerrado. A ver, ¿y cómo hacemos la diferencia aquí? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de régimen estacionario les mencionaba un recipiente, ¿no? Pero también ese tipo de régimen podríamos entenderlo como una etapa de proceso o podríamos hablar de una producción por lotes o por batch. O por batch. ¿De repente han escuchado antes de ese término por batch? Si es que no han escuchado, Sí, profesor, sí hemos Sí, alguna escuchado. vez. Ah, ya, ok. Entonces, también se podría entender de esa manera. Y cuando hablamos de no estacionario, también podríamos hablar de un tipo de producción continua. Es decir, que en un momento, no necesariamente es al finalizar todo el proceso, en determinados puntos o en determinadas etapas o en determinados contenedores o recipientes que no necesariamente van a estar totalmente cerrados o aislados, va a haber, eh, va a haber siempre un movimiento de materiales. Es decir, en un momento dado, en un primer momento, pueden haber 50 kilogramos, pero de ahí pasa 5 minutos o 10 minutos y de repente hay 30 o hay 40 o sigue bajando o nuevamente sube. Entonces, eso es cuando hablamos de un régimen no estacionario, que no sabemos exactamente o acertadamente cuánto hay de materiales en un determinado momento, en un determinado lugar, porque no está aislado, porque no está totalmente cerrado. Por eso. Entonces, ahí hablamos siempre de una variación. Hablamos de una variación. Y nuevamente, con eso que les he mencionado, se relaciona mucho con lo que vamos a ver ahorita acerca del tipo de operaciones. Habíamos visto regímenes y ahora vamos a ver tipos y cuáles se relacionan un poco más con los regímenes dichos anteriormente. A ver, Daniela. Daniela.
Parece que no me escucha. A ver, Julio Bobadilla. Ya, ok, Julio. Les doy una sugerencia que si es que de repente alguno está en la posibilidad de poder adquirir unos audífonos integrados con micrófono, sería bueno que lo puedan hacer para poder también participar activamente. Es una sugerencia, si están en la posibilidad, sería estupendo. A ver, entonces continuamos con Leti. Sí, profesor. ¿Puedes, por favor, leer el primer párrafo o el primer tipo de operación? Sí, profesor. Tipos de operaciones discontinuas son aquellas en las que se encarga la materia prima en el aparato y después de realizar la transformación referida, se descargan los productos obtenidos, llamados también por cargas o intermitentes. Ok, Gracias. gracias, Leti. A ver, entonces, ¿esta discontinua con cuál régimen se relaciona? ¿Con el estacionario o el no estacionario? ¿Estacionario? Ya, muy bien, gracias. Sí, se relaciona más con el régimen estacionario. Gracias, Maricielo. Entonces, continuamos con el segundo. Nayeli Cruz. Nayeli. Profesor, Sí, sí, te escucho, Nayeli. Nayeli, ¿me escuchas? Ya no te escucho, Nayeli. sí, dígame. ¿Escuchaste lo que mencioné? No, Ya, estamos ahorita en tipos de operaciones. Está pidiendo que leas el segundo párrafo. continúa. Sí, Son aquellas en las que las etapas de carga, transformación y descargas se realizan simultáneamente. ok, muchas gracias. Ahora, ¿con cuál relacionamos esta continua, jóvenes? ¿Con cuál régimen lo relacionamos? ¿Alguien tiene una idea? Con el no estacionario. Sí, muy bien. Lo relacionamos con el no estacionario. Gracias, Maricielo. Lo relacionamos con el no estacionario. Cuando hablamos de estacionario y no estacionario, o cuando hablamos de continuo y discontinuo, podemos llevarlo a diferentes tipos de etapas. Cuando hablamos de operaciones unitarias, podemos encontrar, y ya luego vamos a ver eso, podemos encontrar el tipo de operaciones que nos indica el transporte, que nos habla acerca del traslado de los materiales, del traslado. Y cuando hablamos de traslado, podemos tener en un momento, de repente, a ver, como les había mencionado antes, ¿no? En el transporte podemos tener en un momento, en un punto, si es que hablamos, por ejemplo, de una faja transportadora, de repente tenemos en un punto, tenemos 50 kilos. En
En ese mismo punto pasa un poco de tiempo y de repente tenemos 45. En ese mismo punto, de repente, nuevamente hacemos un pesado o una determinación y quizá tenemos 51 kilos. Entonces, vamos a tener ciertos parámetros que van a empezar a variar. Van a empezar a variar en función del tiempo, porque la característica de la etapa así lo amerita. No es que siempre va a estar pasando una cantidad de forma constante. De repente se podría estandarizar si le damos un periodo un poco más amplio. Entonces podríamos decir, se está transportando 50 kilogramos de materia prima por minuto, por ejemplo. 50 kilogramos de materia prima por minuto se está transportando. Pero cuando hablamos de esa manera, 50 kilogramos, o cuando hablamos de kilogramos por minuto, o cuando hablamos de peso por tiempo, o hablamos de volumen por una unidad de tiempo, ya vamos a hablar no únicamente del peso, sino vamos a hablar de un flujo. Si alguien de repente ha escuchado lo que significa la palabra caudal, el caudal implica un flujo también, pero ahí hablamos de un flujo propiamente dicho porque hablamos de un flujo de un fluido, del agua, por ejemplo. Cuando hablamos de caudales hablamos de agua. De repente si alguno tiene algún conocido en la junta de riego o en la junta de usuarios, o como algunos lo conocen como la red pública, y tienen chacras o de repente trabajan en los regadíos, también verán que muchos utilizan la palabra caudal cuando se habla de las compuertas para que el agua pueda fluir. Entonces dirán, hay un caudal alto, hay un caudal bajo. Cuando hay menos agua, habrá un caudal más bajo. Cuando hay más agua, habrá un caudal más alto. Entonces aquí es muy parecido. Es muy parecido, porque cuando hablamos de un flujo, podemos hablar de un flujo alto de transporte, o también podemos hablar de un flujo bajo de transporte. Y cuando se da esto, nuevamente, es algo continuo, algo que va a estar en constante movimiento, pero porque también la etapa lo permite, porque no está de una manera aislado. No está aislado. Ahora, el tercer párrafo. Jorge Pérez. Sí, profesor. Semicontinuo. Sí. Semicontinuas. Puede ocurrir que algunos materiales se carguen en el aparato y permanezcan en el cierto tiempo, de forma discontinua, mientras que otros entran o salen continuamente. De vez en cuando se necesitará descargar aquellos materiales que se vayan acumulando. Gracias. Ok, gracias. Aquí en este tercer punto, es una combinación de ambos. Es una combinación de ambos. Porque, por ejemplo, si es que hablamos de una etapa de, bueno, se puede conocer como lixiviación, una etapa para poder extraer ciertos sólidos mediante un solvente, que de repente puede ser agua o puede ser alcohol u otro tipo de solvente. Podemos tener ese sólido que podría ser, a ver, que podría ser hojas de té de repente, o podrían ser granos de café que van a estar siempre ahí, van a estar permanentemente ahí, y se le agrega algún tipo de solvente si es que hablamos de café. Por ejemplo, en el tema de pasar café. Podemos tener ahí granos de café, granos molidos de café, por así decirlo, y luego se le agrega agua. Se puede someter a una temperatura alta y podemos nuevamente después filtrar el agua. Obtenemos el café para taza, pero nos quedamos ahí todavía con la parte sólida. Entonces, un poco de eso trata, que vamos a tener una parte que se va a recuperar
y otra parte que va a quedar ahí todavía presente, va a quedar presente. Ahora, en el caso de las lixiviaciones, no únicamente con el café, hay diferentes solutos o sólidos que van a estar sometiéndose a continuos lavados, Entonces, se puede agregar un lavado, se recoge el solvente, pero ahí no acaba la operación. Se le puede agregar otro lavado, se recoge nuevamente esa agua o ese solvente y así sucesivamente. Vamos a tener una parte que va a permanecer, pero el resto va a continuar. Por eso hablamos de una mezcla. Ahora, algo más que quería mencionarles acá respecto al transporte, o también puede haber un tema de transporte, pero también asociado a un tema operativo, que puede ser el tema de la congelación. Y esto lo podemos ver en, en los túneles de refrigeración, o túneles de congelación, mejor dicho, túneles de congelación, donde se hace pasar o se transportan las hortalizas y también las frutas en pequeñas cantidades, o bueno, en presentaciones pequeñas, es decir, no vamos a meter, por ejemplo, una sandía ahí entera, sino vamos a meter alimentos que sean pequeños o alimentos que estén fraccionados. Y al momento que va ingresando por el túnel de congelación, este alimento, bueno, no va a venir congelado, pues va a venir a una temperatura baja, pero no necesariamente congelado. Y cuando va a transcurrir por este túnel, su temperatura va a ir bajando tan rápido que se va a congelar. Pero va a estar en un constante movimiento. Entonces, ahí también podemos aplicar la parte de lo que es continuo, solamente como una operación combinada, ¿no? Porque al mismo tiempo que se está transportando, también está reduciendo su temperatura y está congelándose. ¿Y para qué se congela? Para poder preservar ese alimento. Sigamos. Rosemary. Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor? ¿Todo? Los primeros 2 párrafos. Ya. Operaciones unitarias. Analizando los diagramas de flujo de los procesos, se observa que algunas de las etapas se repiten en todos ellos. Cada una de estas etapas se denomina operación básica o unitaria y son comunes a un gran número de procesos industriales. Ok, muchas gracias. Bueno, y eso seguramente se habrán podido dar cuenta en el material que se les envió, donde habían 6 ejemplos de productos de hortalizas, a base de hortalizas, donde se habrán repetido entre esos diagramas algunas etapas. Continuemos. Sarita Cortés, Sí, profesor. el último párrafo, por favor. Ok. Las operaciones individuales tienen técnicas comunes y se basan en los mismos procesos científicos. Esto hace que el estudio de estas operaciones se unifique y el tratamiento de todos los procesos resulte más sencillo. Ok, muchas gracias. Entonces, así como mencionaba antes que también hay etapas que van a repetirse, también van a haber etapas que pueden ser similares, pero también otras que pueden ser muy diferentes. Sin embargo, lo importante es que cada una de estas etapas, si bien trabajan de forma independiente, si forman parte de un proceso, se van a complementar. Y otra cosa muy importante, cuando hablamos de procesos, vamos a hablar de secuencias que pueden tener un inicio y pueden tener un final, pero el proceso es repetitivo. Es decir, no es que vamos a ir a procesar y
y a ver, todo el proceso nos toma 2 horas. Muy bien, en estas 2 horas iniciamos y acabamos. No, sino que el proceso, o bueno, la elaboración de productos, sobre todo cuando se habla a escala industrial, va a ser de forma constante, va a ser de forma continua. Y por eso también se necesita que los procesos puedan ser sencillos de entender, y también sencillos para poder ejecutarlos, para ejecutar las etapas y poder también controlar cada una de las etapas. Tienen que ser sencillos. Además, cuando hablamos de una secuencia repetitiva, con la repetición también va a hacer que el colaborador o que las personas que estén en ese momento llevando a cabo las operaciones puedan familiarizarse cada vez más y más y más. Más que nada por un tema de costumbre, pero también añadiéndole conocimiento. O sea, no simplemente que las cosas suceden porque simplemente sucedan, sino también suceden por ciertas causas que también uno puede interpretar y también puede explicar. Ahora, también las operaciones o los procesos tienen que ser sencillos porque las personas que ejecutan las operaciones son personas que de repente muchas de ellas no han tenido la oportunidad de poder estudiar específicamente algo relativo a los productos alimentarios, pero con una capacitación y una formación muy específica, pueden entender y pueden ejecutar bien sus actividades. Sigamos. Tipos de operaciones unitarias. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Tuanama, John. Tuanama. Tuanama. Tuanama, John. Bueno, entonces, Alexis, ¿puedes continuar por favor con esta diapo? Mi señal está pésima, está yendo. No veo casi nada. Ya. A ver, voy a aprovechar este momento para enviarle las diapositivas al WhatsApp para que lo puedan descargar también. Así lo pueden leer también con más tranquilidad y más calma. A ver. Permítanme unos segundos. Ya. Ok, John. Como había mencionado también antes a Julio, si es que alguno de ustedes está en la posibilidad de poder conseguir unos audífonos con un micrófono no integrado, eh, sería estupendo que lo puedan adquirir para poder tener una participación más activa también durante las clases. Y ya que las clases son grabadas,
y también son enviados a los jefes, al jefe de unidad académica y también al coordinador del programa de estudio, eso cuenta como evidencia. Les sugiero con bastante cariño y con mucha consideración a ustedes. Y ojo, es una sugerencia nada más. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya les envié las diapositivas, así que ya lo pueden revisar, lo pueden descargar. A ver. ¿Sigues teniendo problemas, Alexis, con la señal? A ver, si no, otro joven que nos apoye. ¿Quién tenemos por aquí? Ana, ¿puedes leer, por favor, tipos de operaciones unitarias? Sí, profesor. Etapas físicas. Molienda, tamizado, mezcla, fluidización, sedimentación, flotación, filtración, rectificación, absorción, extracción, absorción, intercambio de calor, vaporización, secado, etc. Profesor, ¿todo? Continúa. Sí, por Ahí. favor. Etapas químicas. Refinado, pelado químico. Etapas bioquímicas. Fermentación, esterilización, pasteurización y pelado enzimático. Gracias. Ok, gracias. A ver, este tipo de operaciones unitarias son según la transformación. Cuando hablamos de etapas físicas, vamos a hablar de que no va a haber una transformación en la composición o en la, a ver, que no va a haber un cambio, no va a haber un cambio en la composición de los nutrientes, de los alimentos, a excepción del agua, a excepción del agua. Ahora, ¿cómo también podemos entender esto? Que se va a aplicar diferentes técnicas de transformación, pero utilizando únicamente actividades físicas, que pueden ser utilizando fuerza, utilizando presión, utilizando calor. Entonces todos ellos son magnitudes físicas. Presión, fuerza, calor. ¿Y por qué hablo de fuerza? Porque eso se utiliza en la molienda. Porque eso se utiliza en las mezclas. ¿Por qué hablo de presión? Porque se puede utilizar en la extracción. Y también se puede utilizar movimiento de agua también para las extracciones o movimiento de materiales, la agitación. ¿Y por qué hablaba de calor? Porque se puede utilizar para la evaporación y para el secado. Entonces, por eso les decía que las etapas físicas permiten la transformación de los alimentos, pero no afecta su composición nutricional, excepto por el contenido de agua. Y cuando hablamos de etapas químicas, aquí se va a hacer uso de insumos químicos. Y acá hay dos ejemplos puntuales muy interesantes porque nos habla del refinado que se puede utilizar para el azúcar, para el blanqueamiento del azúcar, del jugo de la caña de azúcar. Creo que ya habíamos hablado un poquito antes, habíamos hablado de esto la semana pasada, acerca del blanqueamiento del jugo de azúcar que se realizaba con ¿qué? ¿Se acuerdan?
se mencionó un compuesto. Con cal. Se había mencionado con cal, ¿no? ¿Eres Maricielo? Cortés Paredes. Cortés, ok, muchas gracias, Cortés. Muy bien, sí. Entonces, se utiliza un aditivo químico, un reactivo químico. Ahora, el otro ejemplito que ponen acá es el del pelado químico, que también se utiliza una serie de reactivos. Bueno, una serie, lo menciono, ¿no? Pero son básicamente dos, que se utiliza un agente abrasivo, que por lo general es un agente alcalino o básico, que puede ser, bueno, el más común es el hidróxido de sodio, grado alimentario, hidróxido de sodio, grado alimentario, y el otro agente va a ser un agente que va a neutralizar a este agente alcalino, que va a ser un ácido, que por lo general también utilizan ácido cítrico. Ácido cítrico. ¿Y por qué usan ácido cítrico? Porque ya de por sí el ácido cítrico es de grado alimentario. Es decir, que no va a contaminar el alimento o no va a aportar algún tipo de contaminante. No le va a aportar metales pesados y no va a generar algún tipo de peligro al consumidor. Porque si no dijéramos, le vamos a meter ácido sulfúrico, ¿no? Pero el ácido sulfúrico ya es un agente contaminante. No es de grado alimentario, el ácido sulfúrico. Entonces, se da todo este... ¿Y dónde aprovechamos este pelado químico? Lo podemos utilizar para ciertas hortalizas, como es el pelado del pimiento morrón. O también incluso el pelado del pimiento piquillo. También se puede utilizar para ellos. Aquellas hortalizas que tienen cáscara, pero no una cáscara tan gruesa, sino una cáscara un poco más liviana, ¿no? Un poco más delgada. Y las etapas bioquímicas, bueno, también se puede observar en el procesamiento de hortalizas, así como también en el procesamiento de productos azucarados o productos de azúcares. Y más adelante veremos algunos que se van a centrar más en las etapas de fermentación. Ya vamos a ver más adelante ello. Y posiblemente veamos un poco también de pelado enzimático. A ver, siguiente, Anayeli. Anayeli. Sí, profesor. Continúa, por favor. Tipos de operaciones unitarias, según la propiedad transferida, de transferencia de materia, de transmisión de calor, de transporte de cantidad de movimiento, de transferencia simultánea de calor y materia, y complementarias. Ok, gracias. Muy bien, entonces acá según la propiedad transferida, bueno, vamos a hablar nuevamente de lo que es la materia, porque les decía que el proceso implica todo un movimiento de materiales, pero también en cada etapa se le va a añadir calor. Ahora también hay procesos mixtos donde hay también una transferencia de calor y materia, pero de igual manera también hay transporte de cantidad de movimiento, es decir, que pueden ser materiales que que van a aportar algún tipo de fuerza eh, que va a permitir el procesamiento de los alimentos, pero no necesariamente estos materiales van a ingresar al producto, sino simplemente van a ayudar como un medio para que el producto pueda procesarse. Pero donde nos vamos a centrar un poco más va a ser en lo que es la transferencia de materia ya más adelante. Esto lo vamos a leer un poco más por el tema de cultura, pero ya nos centraremos en algunos específicamente. A ver, Brigitte, el primero, por favor.
primer párrafo, la primera lista. Dalia, ¿puedes leer la primera lista? Ok. Operaciones unitarias de transporte de cantidad de movimiento. Circulación interna de fluidos, circulación externa de fluidos y movimiento de sólidos en seno de fluidos. Muchas gracias. Bueno, acá nos habla acerca del transporte, pero como fluidos. A ver, cuando hablamos de fluidos, nos vamos a referir a dos específicamente. Podemos referirnos a los líquidos y también al material gaseoso, a los gases. Pero también se podría trabajar como fluidos a las partículas, es decir, a alimentos o cuerpos de alimentos, materiales, pero que se encuentren en un tamaño bastante pequeño en el cual se puede hacer todo un tema de transporte porque va a ser un material liviano, Y ahí podemos utilizar, si hablamos del tema de movimiento, podemos utilizar agua para poder transportarlos, es decir, utilizaríamos un fluido para poder mover a estos cuerpos. O también podemos utilizar aire comprimido para poder también transportarlos y hacerlo circular, ¿no? A ver, continuamos con Elmer Castillo, la segunda lista. Sí, profesor. La segunda, transferencia de materia. Destilación, absorción, el proceso contrario es la desorción, extracción, líquido, sólido, líquido, absorción o sorción, intercambio iónico. Gracias, profesor. Gracias. Entonces aquí en este segundo tipo va a haber transferencia de materia. Por lo general, lo que se va a recuperar van a ser líquidos o van a ser sólidos disueltos en un líquido. Porque cuando hablamos de absorción, vamos a hablar de absorber. Y vamos a absorber un fluido, se va a absorber un fluido. Cuando hablamos de desorción, sería que el fluido, más bien, antes de ser absorbido, va a permanecer, o vamos a extraer, o vamos a sacar la parte sólida. Y cuando hablamos de las extracciones, o cuando hablamos de las destilaciones, vamos a hablar de una extracción nuevamente de líquidos, ya sea de un producto líquido o de un producto sólido, haciendo uso de un solvente. Y el solvente, por lo general, va a ser líquido. Y para la destilación, igual, también se va a utilizar va a haber una separación. Sin embargo, la separación se va a realizar con altas temperaturas para poder extraer los líquidos que hiervan, por decirlo así, para entenderlo mejor, que puedan hervir a temperaturas menores, poder extraerlo en forma de gas y posteriormente poder condensarlo y recuperarlo. Los intercambios iónicos es más que nada para poder separar algunos materiales que tengan cargas positivas o tengan cargas negativas. Esto se utiliza mucho, el intercambio iónico, para el tema del tratamiento de las aguas. Para el tema del tratamiento de las aguas, sobre todo aquellas aguas que tienen una cantidad de sarro o de salitre bastante alto, para que sean potabilizadas.
Yo le sugeriría, así como lo hice la vez pasada, que aquellas palabras también que vean que sean nuevas, por favor, apúntenlas y también búsquenlas. Eso también es materia de investigación para cada uno de ustedes. A ver, continuamos. A ver, Flavia Soles, Sí, profesor. ¿puedes leer las dos listas, por favor? Sí. Operaciones unitarias de transmisión de calor. Conducción, convección, radiación. Operaciones unitarias de transferencia simultánea de materia-calor. Humidificación y deshumidificación. Cristalización, deshidratación, liofilización. Ok, muchas gracias. A ver, aquí cuando hablamos de transmisión de calor, bueno, hay tres formas de poder transferir calor a los alimentos, por decirlo así, o a los cuerpos, que se va a dar por una conducción, si es que hablamos, por ejemplo, ¿dónde vemos que se da una transferencia de calor por conducción? Por ejemplo, para hacerlo sencillo, cuando ustedes tienen una cuchara de metal y lo meten dentro de un fluido que está caliente, puede ser una taza de leche o una taza de té. Cuando sostienen esta cuchara metálica dentro de este fluido, se darán cuenta que va aumentando la temperatura de este material, de esta cuchara. Eso es por conducción. Esto es por conducción, porque el calor va a ir transfiriéndose de forma, eh, por decirlo así, de una forma lateral o de una forma consecutiva, porque ¿qué es lo que se calienta primero dentro de la cuchara? ¿Qué parte de la cuchara se va a calentar primero? Si está sumergido si una parte está sumergido dentro del fluido caliente. La parte elíptica, ¿no? La parte elíptica, ¿cierto? La parte elíptica o la parte donde se puede contener los líquidos para poder tomarlos, ¿no? Ahí es donde va a empezar el calor y el calor va a ir siguiendo todo el mango de la cuchara hasta llegar al último. Y ahí es donde nosotros vamos a poder sentir ese aumento de la temperatura. ¿Y esto dónde se utiliza? Se utiliza en las cocinas e incluso también se puede utilizar en la industria, en los recipientes que son hechos de acero inoxidable, si hablamos de industria alimentaria, ¿no? Donde se calienta todo el recipiente de manera uniforme, y como se va calentando toda esta superficie, todo este contenedor, también este mismo calentamiento, este mismo aumento de la temperatura del recipiente va a transferir por conducción inmediatamente al fluido que va a estar en contacto con estas paredes del recipiente. Entonces se va a dar un calentamiento por conducción. Ahora, aquí viene el segundo, que es la convección. Ahora, pero ahí estamos hablando de materiales sólidos que van a transferir calor a un material líquido o de un líquido hacia un sólido. Sin embargo, en la convección ya no vamos a hablar de repente de sólido a líquido, de líquido a sólido, sino vamos a hablar de entre los fluidos. La convección se da entre fluidos. Por ejemplo, si hablamos nuevamente del mismo principio, tenemos el recipiente que está calentándose y transfiere el calor a esa capa de líquido que está en contacto con este recipiente, pero no solamente se va a calentar esta capita de líquido, sino va a empezar también a transferir este calor
a todo el contenido del líquido, a todo el líquido que va a estar dentro de ese recipiente. ¿Y por qué? Por la convección. Porque sabemos que todos los cuerpos están hechos de átomos, entonces cada uno de estos átomos, al ir calentándose, van a vibrar, van a moverse. Y esta vibración va a calentar al siguiente átomo y al siguiente átomo y al siguiente átomo. Entonces va a empezar a aumentar la temperatura. Y eso también, ¿dónde vamos a observarlo? Dentro de la convección, cuando hablemos del calentamiento que se da de los propios líquidos, pero también de los gases. ¿Y por qué les menciono esto? Imaginemos otra figura. Tenemos una olla. Tenemos una olla, la hemos puesto en una hornilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, no empieza a calentarse la parte de la base, la base de la olla, que va a transferir ese calor hacia la parte inferior del agua, ¿no? Si es que hablamos de una olla con agua, va a transferir el calor a la parte inferior del agua. Pero además, esto, como tiene una altura determinada esta olla, al nivel superficial del agua, va a haber todo un movimiento. Es decir, al momento de vibrar estos átomos o esta parte del agua que está contenido dentro de la olla, la parte inferior, el comportamiento de los materiales calientes respecto a los materiales fríos es que el material caliente va a hacerse más liviano. Entonces, el material caliente va a tender a ir a la superficie. Por eso es que se da el tema. ¿Cuándo uno se da cuenta que una olla está hirviendo? Cuando está burbujeando, ¿no? Cuando está burbujeando. Entonces, eso es lo que pasa. El agua caliente que está en la parte inferior va a hacerse más liviana y va a tratar de llegar a la superficie. Y el agua fría o el agua a menor temperatura que está en la superficie va a bajar, o sea, va a caer, porque no va a ser tan liviana, porque va a ser un poquito más pesada, por eso va a caer. Pero nuevamente, como el calor es constante, la parte de abajo se va a calentar más que la parte de arriba y otra vez va a subir. Y van a estar en ese movimiento, que la parte de abajo va a subir, la parte de arriba va a bajar y se va a mantener en constante movimiento hasta que al final ambos se encuentren equilibrados y empiece a burbujear, ¿no? Y ya el fluido va a empezar a cambiar de fase, sino ya no va a estar en el estado líquido, sino al momento de burbujear va a pasar a evaporarse. Va a pasar a evaporar. Esa es la convección. Ese movimiento, cuando se va a dar ese calentamiento en ese fenómeno. Y también se puede observar la convección con el aire. Se puede observar la convección con el aire. Y esto mucho se ve en el tema de la deshidratación. Por ejemplo, tenemos una incubadora o tenemos una deshidratadora. Si es que esta deshidratadora no tiene una hélice para poder distribuir bien el aire caliente, y si esta deshidratadora tiene varios niveles de alimentos dispuestos en rejillas o en parrillas, tiene varios niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, así de forma vertical. El nivel que se va a deshidratar más, o el nivel que va a estar más caliente, va a ser el nivel superior, porque ya habíamos dicho que como la parte inferior, si es que de repente el calor está en la parte inferior o de repente está a los costados, que es lo más dable, si está en los costados es lo más dable en un deshidratador, para que sea un poco más uniforme. El aire, al igual que el agua, al calentarse más, va a ser más liviano. Y si es más liviano, va a orientarse hacia la parte superior. Por eso es que decimos, si el aire caliente, que es más liviano, va a estar en la parte superior del material que se va a deshidratar, esa parte va a estar más caliente, va a estar más deshidratada en comparación con los niveles inferiores.
Ahora, el tercer punto es la radiación. Bueno, la radiación lo podemos observar con el sol, la radiación del sol. O también podemos observarlo en ciertas tecnologías emergentes, aunque ya no son tan emergentes porque ya son de un consumo un poco más globalizado y a escalas bastante grandes, a escalas industriales, que es la radiación con luz UV o con luz UV, la cual consiste en lámparas UV, que se utilizan más que de repente para brindar un calor, tiene un poder germicida, porque a la par que puede calentar un alimento, también no solamente lo está calentando, sino que que las propiedades mismas de estas luz UV va a ir destruyendo a los microbios que pueden estar contenidos en ese alimento, ya sean sólidos o ya sean líquidos. Pero de todas maneras se habla de una transmisión de calor porque el alimento o el fluido va a aumentar un poco su temperatura. Va a aumentar de todas maneras. Ahora, con la segunda lista, cuando hablamos de humidificación es aportar más agua o quitarle más agua. Cuando hablamos de cristalización, podemos hablar en el caso del azúcar, para formar los cristales del azúcar, donde se añade calor y se tiene contenido el jugo de la caña, ¿no? Ahora, en la parte de la deshidratación, ya les había mencionado, ¿no? El tema de los deshidratadores. Pero eso se hace con calor. Ahora, en el tema de la liofilización es distinta. ¿Alguien ha escuchado de la liofilización? ¿Alguien? Es un método de congelación, creo. Ya, gracias, Alexis. Gracias. Ya, la liofilización sí tiene que ver con la congelación, pero para ser más exactos, en la liofilización lo que se trata de hacer es reducir la temperatura del alimento, es decir, ir congelándolo, por decirlo así, ir congelándolo, pero de forma... A ver, hay que recordar una cosa, de repente no lo sabían. Cuando hablamos de congelación o cuando hablamos de refrigeración, también son agentes deshidratantes porque van a focalizar el líquido en partes específicas, y van a ayudar a deshidratar. Ahora, en el tema de la liofilización, es un caso más complejo porque a medida que el alimento va reduciendo su temperatura y va a ir focalizando ciertas cantidades de agua o como se conoce como la humedad presente en el alimento, lo va a ir focalizando. Muy aparte de eso, también en ese recipiente o en esa máquina liofilizadora se va a utilizar presiones y también corrientes de aire, las cuales van a facilitar que esta agua que se está congelando dentro del alimento pueda ser extraída. Entonces, ¿será una presión que aplaste al producto o será una presión que trate de extraer el líquido? De extraer el líquido. De extraer el líquido, ¿verdad? ¿Quién fue? Líquido. ¿Lozano? Vázquez Quesada. Maricielo. Ok, gracias. Gracias, Maricielo. Entonces, y la presión que generalmente se utiliza para la extracción de líquidos es una presión de vacío que va a tratar de extraer un poco esos líquidos. O en todo caso, va a bajar, va a bajar la presión. Porque si hablamos de una presión aplastante, aumentaría. Pero en ese caso va a bajar tanto la presión que va a permitir también reducir la temperatura, acercarla más a las temperaturas de congelación, y al momento de hacer eso como que
para entenderlo un poquito mejor, como que empezaran a salir como que las gotículas de agua del alimento y la corriente de aire va a ir llevándose esas gotículas. Y como estamos trabajando a bajas temperaturas, el alimento obviamente va a congelarse, pero va a congelarse ya sin el agua. El agua va a ser extraído. Y lo que vamos a observar es un alimento deshidratado, un alimento seco, pero congelado. ¿Y cómo se observa eso? ¿O cómo se determina o cómo se puede reconocer? Por ejemplo, si es que hablamos de un tomate liofilizado. El tomate que tenga, a ver, que tenga 80% de agua. Ese tomatito, un tomatito, imaginemos un tomatito que pese 50 gramos. 50 gramos. Si hablamos de que puede tener un 80% de agua y se le retira toda esa agua, ¿cuánto de peso del tomate nos quedará? Nos quedará 10 gramos de ese tomatito. Entonces ese tomatito que pesaba 50 gramos, si se liofiliza, nos va a quedar un tomatito ya no de 50, sino un tomatito de 10 gramitos. Un tomatito de 10 gramitos. A ver, continuemos. Operaciones unitarias complementarias. A ver, ¿qué nos ayuda aquí? ¿Dónde nos hemos quedado? Elfer, por favor, ¿puedes leer esa parte? Elfer. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Operaciones unitarias complementarias. Existe una serie de operaciones que no se incluyen en esta clasificación, pero no, basarse en ninguno de los fenómenos de transporte citados anteriormente. ¿Sigo, profesor? Sí. Así, dentro de este grupo se incluyen la trituración, molienda, tamizado y mezclado de sólidos y pastas, etc. Ok, muchas gracias. Entonces creo que está bastante explicado, porque creo que ustedes ya se han familiarizado con estos términos de trituración, molienda, tamizar, o alguno de esos términos no se entiende, sino para explicarlo. Bueno, entonces asumo que sí se entiende. A ver. Ahora, cuando hablamos de operaciones unitarias también implica un cálculo matemático. Un cálculo matemático, porque esto también va a derivar a lo que es el balance de materia o balance de materiales. Pero vamos a ir viendo un poco acerca de lo que es el planteamiento como base para esto. A ver, Daniela. Daniela, ¿me escuchas, Daniela? Bueno, parece que no me escucha. Sigamos.
Leti Bolaños. Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor? Sí, profesor. Planteamiento matemático de los problemas. El aplicar las leyes de conservación a un problema determinado es efectuar un balance de la propiedad de estudiar dicho problema de forma general. La expresión de los balances de materia, energía y cantidad de movimiento referido a la unidad de tiempo se puede expresar como propiedad de entrada al sistema igual propiedad de salida del sistema más propiedad que se acumula. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, al inicio tenemos esta igualdad. Propiedad que entra al sistema, propiedad que sale del sistema, más propiedad que se acumula. Tenemos esta primera igualdad, pero de repente al inicio no se puede entender muy bien. Después vamos a entenderlo un poco mejor. Con esto vamos a entenderlo un poco mejor. A ver. Nayeli. Nayeli. Jorge Pérez. Sí, profesor, dígame. ¿Puedes leer, por favor, planteamiento matemático de los problemas? Es decir, la entrada al sistema de la propiedad considerada es igual a la que se sale más la que se acumula de forma esquemática. ¿Lo sigo, profesor? Sí. Ya. Es igual a S más A. En los casos que existe reacción química, para realizar un balance para un componente puede aparecer un término adicional de generación. En estos casos, la expresión del balance será E más G igual S más A. Ok, gracias. Entonces, para entenderlo mejor esto nos explica un poquito mejor. En la primera nos habla de lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. Lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. A ver, entonces, ¿qué entendemos por eso? Por ejemplo, nosotros procesamos una mermelada o una pasta. Entonces, metemos ahí por ejemplo, en el tema de tomates, ¿no? Agregamos los tomates en un recipiente. Se cocinan, se muele todo y retiramos los tomates. Entonces, lo que entró, por ejemplo, que fueron 50 kilos de tomates. 50 kilos de tomates. Y lo que salió que haya sido 49. Entonces decimos, ¿y dónde está el kilo que no está, no? O sea, de repente ese kilo de ahí fueron las cáscaras que se pudieron tamizar. De repente fueron aquellos rastros de los sépalos, la parte verdecita de los tomates, o incluso también un poco de pasta que se haya quedado acumulada en las paredes del propio recipiente. Entonces, por eso hablamos de lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. Ahora, lo siguiente es lo que entra más lo que se genera igual a lo que sale más lo que se acumula. Aquí, cuando se habla de lo que se genera, más hablamos de procesos bioquímicos, que también se pueden dar en la elaboración de productos de hortalizas. Son procesos bioquímicos, si es que hablamos de productos fermentados. Porque, por ejemplo, al inicio podemos tener cero cantidad de ácido láctico, por decirlo así, en una fermentación de hortalizas, cero cantidad de ácido láctico, pero al finalizar el proceso o al finalizar la etapa, podemos tener de repente un contenido de ácido láctico de un 5%, por ejemplo.
tengamos un 5% de concentración de ácido láctico. Que al inicio de repente no se contabilizaba esto porque no es propio de la composición de la materia prima, pero durante el proceso se dieron las condiciones, de repente se le agregó algún tipo de cultivo y eso favoreció el crecimiento, la proliferación de esta sustancia. Claro, no va a salir de la nada, ¿no? Pero hablamos de que se va a generar, se genera a partir de. Es decir, algo que composicionalmente no existía antes, por las condiciones de la propia etapa, a partir de otros compuestos se va generando eso. Y que le brinda una característica distinta, ¿no? Para el producto final. A ver, sigamos. Rosemary. Rosemary, Sí, profesor. ¿puedes leer, por favor? Ya. Planteamiento matemático de los problemas. Al resolver un problema dado se presentan cierto número de incógnitas o variables S, y de los balances se obtienen un conjunto de relaciones o ecuaciones R. Según sea el valor de S y R, se pueden presentar los siguientes casos. Si S es menor a R, el problema está mal planteado o se repite alguna ecuación. Si S igual a R, el problema presenta una sola solución. Si S es mayor a R, se pueden dar varias soluciones, encontrándose la mejor solución, optimizando el proceso. Existen F igual S menos R variables de diseño, tipos de ecuaciones algebraicas, diferenciales y en diferencias finitas. Ok, muchas gracias. A ver, para entender mejor esto, bueno, esto ya lo vamos a concretizar un poco más cuando hablemos de balance de materia, pero para entender mejor un problema matemático o una ecuación o una inecuación, hay que recordar que para poder despejar incógnitas, necesitamos varias ecuaciones, porque si tenemos demasiadas incógnitas, pero solo tenemos una sola ecuación, no va a ser posible, a menos que sea una ecuación demasiado compleja y estemos ayudándonos de algún tipo de herramienta estadística. Pero por lo general, lo ideal sería tener la misma cantidad de ecuaciones para la misma cantidad de incógnitas. Eso sería lo ideal. Y si tenemos un poco más de relaciones para las incógnitas, bueno, acá nos habla de que está mal planteado, ¿no? Pero eso se da cuando solamente hay una incógnita, porque si tuviéramos demasiadas ecuaciones, podría darse a entender que posiblemente podrían haber múltiples soluciones, o podrían darse soluciones muy distintas a cada incógnita, lo cual sería un poco más confuso. Así que quedémonos en que deberían haber las mismas ecuaciones para la cantidad de incógnitas. Es decir, si hay 5 ecuaciones, que hayan 5 incógnitas. Ya luego empezaremos a explicar un poco más esto cuando veamos balance de materia.
Lo siguiente, mis jóvenes, es, ya esto es material para que ustedes puedan revisar y puedan leer, donde estoy adjuntando ahí sistemas de unidades. Y si observan ahí, tendremos ahí longitud, masa, tiempo, fuerza, energía, un poco de lo que hemos estado hablando, pero en diferentes sistemas. Parte de esto luego vamos a ver lo que son los factores equivalentes. Cómo se expresan las magnitudes. Y ustedes, bueno, de forma común, de forma cotidiana, ustedes conocen estas magnitudes. Cuando hablamos de los pesos, cuando hablamos de los kilogramos, de los metros. Ahora, lo interesante de esto es que internacionalmente utilizamos estas unidades que están aquí. Internacionalmente. O bueno, por lo menos aquí en Perú utilizamos estas. Hablamos del kilogramo, del metro, del segundo y de los demás. Sin embargo, en otros países utilizan otros sistemas. Por ejemplo, el sistema inglés. Que por acá también están. Ahí está, sistema inglés. El sistema inglés. Y algunas maquinarias que traen de otros países están muchos de ellos en sistema inglés, pero también varios de ellos están en sistema internacional, NSI. Cuando están en sistema internacional, estupendo. Se pueden entender un poco más fácil. Cuando está en sistema inglés, como que cuesta un poquito porque se tiene que dar todo el tema de factor de conversión y las equivalencias. Ahora, acá hay otra cosa importante que seguramente lo habrán visto en su colegio, que son los múltiplos y submúltiplos. Por eso cuando decimos centímetros, o decimos milímetros, o decimos kilómetros, no los decimos simplemente porque querramos decirlo, sino porque explica una determinada cantidad que se le va a multiplicar a la unidad base, que en este caso sería el metro, por ejemplo. O si hablamos de los gramos, también, ¿no? Kilogramo, decigramo, aunque es menos común, ¿no? Pero sí hablamos de miligramos, por ejemplo. Y aquí tenemos las unidades térmicas. A ver. Bueno, esto de las unidades térmicas lo vamos a leer un poco más por el tema de conocimiento general, pero ya más adelante vamos a encontrarle un poco más la aplicación. A ver, Stephanie, Germán, ¿puedes leer, por favor? Stephanie. Sí, profesor, me está cargando la diapositiva. Ah, ya, ok. Un momento, por favor. Sí. Ya, profesor, lo leo desde calor. Sí, desde esa multiplicación. Ya. Calor es igual a masa por calor específico y por temperatura. Sistema métrico. Caloría. Calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua, de 14,5 grados centígrados hasta 15,5 grados centígrados. Sistemas ingleses. No lo sé mencionar, pero voy a decir sus iniciales. Ya. BTU, cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheit, de 60 grados Fahrenheit a 61 grados Fahrenheit. SHU, cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado centígrado. Sistema internacional, sus siglas SI. Al ser el calor de una forma de energía, su unidad es el joule. La caloría puede definirse en función del joule, resultando una caloría que es igual a
185 julios. Ok, muchas gracias. A ver, acá tenemos esa explicación que les mencionaba acerca de lo que es el calor, ¿no? A veces decimos, ¿cómo medimos el calor? Bueno, y se mide de esta manera. Les decía en calorías, ¿no? Pero como el calor también es una forma de energía, también se puede mencionar en julios. Y acá es donde quería detenerme porque acá vamos a ver a ver, disculpen, se va a ver el primer factor de equivalencia, bueno, que estoy mostrando acá, ¿no? Primer factor de equivalencia, ¿qué implica cuando hablamos de equivalencias? Cuando hablamos en el tema de equivalencias en magnitudes, vamos a hablar que dentro de una magnitud, que puede ser en este caso la energía, la magnitud de energía, van a haber diferentes formas de expresarlas, en este caso como calorías o como julios. Pero cada uno de estos van a obedecer, se van a representar con diferentes cantidades. Entonces acá vamos a ir viendo cuánto me representa una caloría o cuánto me representa un julio. Por eso hablamos de factores de conversión o factores equivalentes, porque vamos a tratar ahí de igualarlos. No es que no vamos a tener ahí una caloría es igual a un julio, no, sino vamos a ver cuánto me representa una caloría, cuánto me representa un julio. Y así también diremos, como factores de conversión, cuánto me representa una masa en libras, o cuánto me representa una libra en kilogramos, o cuánto me representa una pulgada en metros, o cuántos metros es una milla, o cuántos kilómetros es una milla. Entonces, así es como vamos a ir encontrando. ¿Ustedes saben utilizar los factores de conversión, jóvenes? Ah, no, profesor. ¿No? ¿No saben? Podría ser. Ya, si es que no saben, entonces, ¿sí? Dime. Dime. Podría ser que sí, pero no me acuerdo. Ah, ya, ok. A ver, ¿alguno de ustedes que anteriormente sus docentes les hayan explicado ya los factores de conversión y que les hayan enseñado a utilizar los... escucho un silencio sepulcral aquí. Ya, bueno, ok, no hay problema. Si es que no saben, vamos a aprender. ¿Ya? Así que no se preocupen, vamos a aprender. Y es sencillo, es muy sencillo. Van a ver que le van a agarrar el hilo en una nada más. Pero igual les he dejado el material ahí en el grupo para que lo puedan revisar, porque también en base a esto vamos a trabajar en las clases prácticas para poder reforzar un poco esto. Muy bien. Ahí hay bastantes factores de conversión en realidad. Hay un montón. Ahora sí, vamos con las últimas preguntas. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? A ver, Laura. Laura. Brigitte. Brigitte. Rosemary. Rosemary. Jorge. Jorge. Leti. Sí, profesor. La primera pregunta, Leti. ¿Qué has aprendido el día de hoy?
El día de hoy aprendí las operaciones unitarias. Ya, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención? Los tipos de operaciones. Ya, gracias. ¿A quién más le preguntamos? Por acá debe estar. A ver. Elmer Castillo. Sí, profesor. La segunda pregunta, ¿qué dificultades has tenido durante la sesión? Lo que tenía dificultad ha sido mi línea de conexión a internet que se me va. Y después no, la única dificultad que he tenido pues, ha sido eso, nada más. Ya, muchas gracias, Elmer. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, Ana Faustino. Sí, profesor. La tercera pregunta, ¿te es útil lo que hemos visto el día de hoy? ¿Crees que Sí, es útil? profesor. Sí. ¿Por qué? Para, cuando vaya a trabajar y tener en cuenta todos los aprendizajes que usted nos explica acerca de las operaciones unitarias, todas esas cosas. Ya, gracias. A ver, Anayeli, ¿qué me podría sugerir para mejorar la sesión o mejorar las clases? Anayeli. Ninguna, profesor, todo estuvo claro. Su explicación estuvo todo entendido. Bueno, chicos, entonces con esto estaríamos culminando la sesión de hoy. Lo que les sugiero es que puedan revisar el material, por favor, sobre todo las últimas partes que hablamos de los factores de conversión, porque vamos a aprender a utilizarlos y también a poder aplicarlos a lo que son estas operaciones unitarias, ya que en las operaciones unitarias, cuando trabajamos con parámetros, ya sea de temperatura, ya sea humedad, ya sea presiones y otros parámetros más, va a ser necesario entenderlo. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy conmigo y ya el día de mañana nos estaremos reuniendo nuevamente con sus compañeros del grupo A y el día miércoles con sus compañeros del grupo B. Revisen también, jóvenes, les hago recalcar que revisen los documentos también que envíe y también los que enviaré para que puedan entender un poco más algunas cositas que quizá puedan caer en el aire después de la explicación y también para que puedan incrementar un poco más su conocimiento. Y cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, me pueden escribir o me pueden llamar a una hora prudencial para alguna duda que puedan tener. Entonces, jóvenes, muchas gracias por su participación, cuídense mucho y seguramente ya tendrán de acá clase con algún otro docente o de repente ya será momento de descansar y puedan hacer algunas tareas. Su tarea de hoy va a ser esa, revisar por favor. Ya, profesor, gracias. Ya, Y profesor, para los que gracias. no me han enviado todavía sus trabajos, que me los envíen, por favor. Ya, profesor, muchas gracias, nos vemos. Ok, Ya, gracias a gracias. ustedes. Ok, profesor, gracias. Ok, cuídense.